Hoy va a ser una palabra bastante retadora para cada uno de nosotros. Y dice así: pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, presentadle también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando en ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta porción. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios poderoso y misericordioso. Porque has tenido misericordia aún de cada uno de nosotros, que no hemos sido justos y que en algún momento también fuimos llamados a tu presencia siendo pecadores. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. Y permite, Señor, que esta palabra quede sobre todo grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que la podamos llevar a la práctica en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Híjole, esta palabra está así como que bien retadora, ¿verdad? Amén, amén. Bastante retadora. Había un hombre, creo que era de Valsequillo, que le había ido muy bien en los negocios. Y pues no tenía en exceso, no era millonario, pero le iba bien. Entonces vio a un hombre que vivía en la calle y dispuso en su corazón estarle ayudando mes con mes. Entonces mes con mes, cada que veía a ese hombre le daba 1,000 pesos. Así pasaron varios meses y cada mes que se lo encontraba le daba su mensualidad al hombre de la calle. Llegó un mes en el que nada más y únicamente le dio 750. Y le dice el hombre al que le daba los 1,000 pesos: oye, ¿y ahora por qué únicamente 750? Bueno, le dice: es que mis hijos ya están creciendo y ya entró el primero de ellos a la universidad y ahora pues tengo más gastos. Dijo el hombre: bueno, está bien, 750 está bien. Así pasaron unos meses y llegó el momento en que el hombre únicamente le dio 500. A lo que el hombre otra vez le volvió a decir: oye, ¿por qué ahora 500? Ah, es que ya mi segundo hijo también entró a la universidad y pues ya son un poquito más los gastos. Bueno, le dice: ¿y cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? A lo que el hombre de Valsequillo le dijo: pues 4. Ah, ¿y piensas mantener a los 4, darle estudio a los 4 con mi dinero? No sé si a usted le ha sucedido
que luego cuando empezamos a ayudar, cuando empezamos a bendecir a alguien, de algo que hacemos de buen corazón y de algo que hacemos como una ayuda, se vuelve una obligación. No sé si le ha pasado. A mí me llegó a suceder en algún momento cuando estaba trabajando en cierta empresa y yo pasaba por cierta ruta y siempre llegaba por un compañero de trabajo ahí. Un par de ocasiones se me hizo tarde y pues fue una de problemas con el amigo, ¿verdad? Porque pues también él tuvo que llegar tarde. Pero vaya, el asunto es que cuando empezamos a hacer algo de favor, se convierte en una obligación. Pero aquí el Señor no nada más nos dice que hagamos algo de favor, sino aquí el Señor nos está poniendo la vara muy alta, diría yo. No solamente alta, muy alta. Porque aquí el Señor lo que nos está mostrando y diciendo en esta porción es que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y yo pienso que cuando nos acordamos o pensamos en algún enemigo o en alguien que no congeniamos, pues lo menos que pensamos hacer es en amarlos, ¿verdad? A lo mejor pensamos en amarrarlos de la defensa de la camioneta y darle por terracería hasta Valsequillo. Pero no se nos ocurre amarle. Es algo verdaderamente muy complicado. Pero esto es lo que el Señor nos está diciendo. Este pasaje de Lucas 27 al 35 o 36, que fue lo que leímos, es una versión un poquito más extendida y más grande de lo que es parte del Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulo 5. Usted lo va a encontrar ahí en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Pero quiero leerle los primeros dos versículos. Mateo 5, 43 y 44, que dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, yo les digo, vengo a enseñarles ahora esto. El Señor vino a cambiar las cosas y a hacer una revolución en el pueblo judío. Dice: ahora yo les digo esto, amen a sus enemigos. Mateo 5, 43 y 44. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan, y los persiguen. Realmente es una palabra sumamente retadora, sumamente retadora. Y bueno, y podemos seguir leyendo, vamos a terminar de leerlo porque es interesante. Dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ¿qué significa? Que tenemos que amar a nuestros enemigos, hacer el bien, hacerles el bien, orar por ellos, para nosotros verdaderamente poder ser hijos de Dios o poder mostrarnos como hijos de Dios. Porque dice: el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos. Y vaya que tiene razón. Y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué más están haciendo? ¿No hacen también así los gentiles? Todo el mundo. Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nos está hablando de que nosotros, para poder alcanzar una perfección, tenemos que amar a nuestros enemigos. Válgame el Señor, ¿verdad? Por eso le digo que nos puso la vara sumamente alta.
Aquí en Chihuahua vemos gente que se le cruza un carro y se quieren bajar a liarse a golpes. Y lo que tendríamos que hacer es bendecirlo. Dios te bendice. Estoy orando por ti. A lo mejor se enoja más y se baja más rápido, ¿no? En el pasaje que leímos en Lucas, Lucas nos extiende un poquito más las cosas. Tenemos que entender que Lucas era de profesión médico, entonces a Lucas le gustaba desmenuzar más la enseñanza. Él explicaba un poquito más a detalle las cosas. Por eso es bien importante y bien interesante ver estos evangelios sinópticos, porque son 3 puntos de vista diferentes de una misma situación. En ocasiones son 3, en ocasiones son 2. ¿Cuáles son estos evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas. En este caso, la misma porción que leímos en Lucas 6, la estamos viendo en Mateo 5. Y regresándonos a Lucas, versículo 27, dice: pero a vosotros los que oyen, pero ustedes los que oyen, ¿quiénes están oyendo? Nosotros, ya ahora nosotros aquí, ¿verdad? Claro que esa enseñanza se la estaba dando a sus discípulos. Entonces, ustedes los que me están escuchando, algo así como la salmista Paquita que le decía: ¿me estás oyendo, bendito hombre del Señor? ¿Verdad? ¿Me estás oyendo? Así dice el Señor. Para ustedes los que me oyen les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que andan haciendo chisme de ustedes, por los que los calumnian. Digo, a veces hay que cambiar un poquito las palabras para poder entender el contexto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfurecido por un chisme? Y es chisme, ¿verdad? Y aquí dice: oren por ellos. Válgame. Por eso les digo que el Señor nos dejó la vara bastante alta. Ahora, esto no es nuevo. Sin embargo, el Señor lo vuelve a recordar, ahora obviamente con sus palabras y ahora obviamente en este sermón del monte. Pero esto ya existía en la palabra del Señor. Y si no me lo creen, mire, vamos a Levítico 19:18. Levítico 19:18. Dice aquí el Señor, Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, hasta nos lo firmó, para que no quede huella que no era del Señor. Sí es del Señor. Así que Jesús nos está diferenciando de sus discípulos, o vaya, está diferenciando a nosotros, sus discípulos, que estamos escuchando estas palabras de los que no las están escuchando. Porque alguien que no es discípulo de Jesús no va a atreverse a amar a sus enemigos. Digo, a veces ni nosotros lo logramos, mucho menos alguien que no es un verdadero discípulo de Jesús. Nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, tenemos que tener valores distintos, diferentes a los que tiene el mundo. Hemos hablado aquí infinidad de veces acerca de dar fruto, acerca de poder manifestar todas esas enseñanzas que estamos adquiriendo de parte del Señor por medio de las Escrituras, por medio de su palabra. Esta es una de esas partes medulares que tenemos que mostrar. Porque nos dice: amarán a sus enemigos, harán el bien a aquellos que les odian y orarán por los que los maltratan, por los que los calumnian. Eso significa que tenemos siempre que responder cualquier agresión con una bendición. Para nosotros no deben existir las maledicencias o las malas razones o malas palabras, como usted acostumbre decir.
las palabrotas como ácido desoxirribonucleico. Para usted no debe de existir eso. O parangaricutirimícuaro, usted no debe andar diciendo esas palabrotas. Usted no debe de decir esas palabras. Usted tiene que en todo momento bendecir y orar por todas esas personas que le hacen en algún momento o le han hecho en algún momento daño. Somos los encargados de reflejar al Señor aquí en la tierra. Por eso para el Señor es tan importante que nosotros podamos comportarnos de esa forma, de esa manera. Aquí el Señor nos responde 3 preguntas muy importantes que yo creo que la mayoría de nosotros nos las hemos hecho en algún momento. Y sobre todo cuando nos referimos a amar a nuestros enemigos. Ahora déjeme le digo algo, esta enseñanza ha sido tan atacada, tan calumniada, tan ridiculizada, criticada, cuestionada, precisamente por la magnitud y por la grandeza de la enseñanza que tiene. Porque humanamente, y déjeme se lo digo así, humanamente no es posible cumplirla. De verdad que no. Humanamente es bien complicado poder vivir de esta forma. La semana pasada veíamos y tocábamos el tema del perdón en Celebremos la Recuperación, precisamente. Y el perdón también es una de esas cosas que si no caminamos espiritualmente o si no empezamos a madurar espiritualmente es muy difícil poder lograrlo. Algo muy similar y algo muy atado, algo muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy conectado con el perdón es esta enseñanza que nos da el Señor. Porque alguien que nos agravia de esta manera, que nos insulta, que nos calumnia, que nos maltrata, pues de nuestra parte tiene que recibir perdón para en algún momento nosotros poder amar, bendecir y orar. Entonces el trasfondo de esta enseñanza es que nosotros tenemos en automático que perdonar o no tomar el agravio como algo personal. Esto también nos lleva a otra enseñanza que posteriormente Pablo nos dice que no tenemos pleito, voy a decirlo así, pleito contra carne ni sangre. Porque realmente el pleito y la guerra la tenemos contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etc, etc, etc. Contra todos esos de Monster Inc. Sí, con todos esos ángeles caídos, ¿verdad? Que andan haciendo de las suyas aquí en la tierra. Así que es muy importante que nosotros podamos vivir de esta manera y si no lo hemos estado haciendo o no lo hemos hecho hasta hoy, que empecemos a reflexionar para poder hacerlo. Este puede ser un principio muy sorprendente para la vida de cada uno de nosotros. Este puede ser un principio y algo que toque nuestras vidas de tal manera que empecemos a mostrar un caminar diferente en nuestra vida en Cristo. Esta es una enseñanza fundamental que yo sé que es difícil de cumplir de un día para otro, pero es algo en lo que nos tenemos que esforzar para poder mostrarnos como verdaderos hijos de Dios. Así que como le decía, este versículo del capítulo 6 de Lucas, versículo 27, nos responde 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta podría ser, ¿esta es una enseñanza para todos? Y la respuesta, usted ya la conoce, la respuesta es, no, no es para todos. No es para todos. Por eso él dice, ustedes los que oyen, los que están atentos, a ustedes les digo, ustedes que me están oyendo, les digo. Eso significa que no todos escuchan o no todos entienden las cosas espirituales. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos esforcemos por crecer espiritualmente
para poder entender este tipo de enseñanzas y conceptos. A la luz, así rápido y por encima de la palabra, uno podría decir, no, sí, o diría, qué complicado es. Pero cuando ya tenemos un poco más de caminar espiritual, entendemos la profundidad y la importancia que debe de tener esto, o que tiene esto. Por eso en Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso le decía, alguien del mundo, alguien que ni siquiera ha tenido contacto con la iglesia de Cristo, le va a decir, no hombre, eso es imposible, no hombre, están locos. A mí alguien me hace algo y me las va a pagar, en esta vida o en la que sigue, pero me las va a pagar. Lo voy a amarrar de la defensa y le voy a dar hasta Parral, Valsequillo, hasta donde alcance. Mínimo hasta el Dama. Mande. Dios mío. No las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué se refiere con nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Pues yo creo que eso lo tenemos relativamente claro, ¿no? ¿Quiénes serían nuestros enemigos? Todos los que nos odian, todos esos que te amenazan, que te maldicen, que te golpean, que toman lo que es tuyo, que te hacen daño, que te injurian. Y vaya, y déjeme le agrego esto, no significa que usted se convierta en sus mejores amigos, Porque miren, a veces tenemos ese mal concepto, porque entendemos esta parte de perdonar y tenemos este concepto de ser amorosos y misericordiosos, pero lo confundimos con volver otra vez a tropezar con la misma piedra. O sea, volver a confiar y volver otra vez a caer y permitir que se nos vuelva a lastimar, maltratar, humillar, maldecir, etcétera, etcétera. Y yo sé que si llega a suceder lo va a tener usted que volver a perdonar, discúlpeme, pero lo va a tener que volver a perdonar. Pero va a haber ocasiones en las que usted lo que va a necesitar hacer va a ser tomar una sana distancia. Lo que en algunas ocasiones en psicología le dicen que usted tiene que tener contacto cero. Eso es lo que va a usted tener que hacer. Ahora, si ese contacto cero no le funcionó una vez o dos veces, bueno, va a tener otra vez que volver a perdonar, pero no significa que lo vaya a tener ahí junto a usted. Usted aléjese y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Venga a consejería con la pastora. Venga los jueves a celebremos la recuperación con el pastor. No se crea, es que eso ya se ha vuelto charra aquí con nosotros, porque estamos a veces en el taller de celebremos la recuperación. Les digo, si tienen preguntas, con la pastora. Entonces ya se volvió chiste local aquí, pero. Y la pregunta más importante, ¿cómo podemos amarlos? Me faltó ese comercial ahorita. ¿Cómo podemos amar a estas personas? Si ni siquiera me quiero acercar, si ni siquiera los puedo voltear a ver, porque si los veo, en cuanto los veo siento una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja. ¿De qué se ríen? ¿A poco no sienten eso cuando ven a alguien que les cae mal? Fíjese que hablando de esa, por eso lo hice a propósito, hablando de esa bolita que sube y se baja, cuando usted empieza a perdonar verdaderamente, usted deja de tener esas emociones, empieza a dejar de sentir esos sentimientos, eso que le voltea el estómago, que no es bolita, sino que a veces es un jame, algo ahí que trae un relajo.
Porque de veras, ¿a poco no le ha pasado? Hasta acidez, agruras, algo le provoca cuando ve a alguien que no le cae bien. Pero cuando usted ya aprende a perdonar, usted los ve y hasta los ve con misericordia. Y dice, anda, pobrecito, mira, ahora ni se peinó. Sí, no, o sea, ya no siente esa sensación, eso feo que sentía, sino que ya los ve inclusive con misericordia. Exactamente, eso ve. Así que tenemos que entender que el Señor no nos está ordenando a que nos guste esa persona. No nos está pidiendo eso. Porque inclusive a ellos tampoco les va a gustar que usted se acerque a ellos, tal vez. O sea, eso no es lo que está pidiendo el Señor. Él está únicamente pidiendo que los amemos. Y estamos hablando de un amor fraterno, ¿verdad? Un amor en donde usted no le desea ningún mal. Donde usted, igual si a él le va bien o ya usted no se quiere ni enterar, pero que al menos, bueno, pues que el Señor te ayude y que te bendiga el Señor y que te vaya bien. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Porque, mande. Sí, mostrar esa misericordia. Porque mire, en las Escrituras, y es algo que también a veces cuando hacemos las ceremonias de matrimonio yo les repito, el amor no es únicamente una emoción. No debe ser una emoción. Yo sé que genera emociones, pero no es una emoción. El amor realmente es una decisión. Usted decide amar, usted decide tener misericordia, usted decide, pero no es una emoción. Sí puede tener emociones creadas a partir de, pero ese no es el objetivo y no es la raíz de eso. Pero cuando el amor se convierte así verdaderamente en una acción, no emoción, sino acción, siempre va acompañado de eso, de una acción que usted va a realizar porque usted ya decidió amar y esa acción es la acción de perdonar. Así que el amor es algo que hacemos, no que sentimos, es algo que hacemos. Entonces cuando el Señor nos ordena a amar a nuestros enemigos, nos pide que entremos en acción. ¿Cuáles cosas nos pide que hagamos? ¿Cómo vamos a manifestar este amor a nuestros enemigos? Fíjese, ojo, el Señor aquí mismo en el mismo pasaje nos dice 4 acciones. ¿Nos vamos entendiendo? Nos da 4 acciones con las cuales nosotros vamos a manifestar ese amor a nuestros enemigos. Dice el versículo 27, que ya lo leímos. Amad a vuestros enemigos. La primera acción, haced bien a los que os aborrecen. Versículo 28 dice, bendecid a los que os maldicen. Esa es la segunda acción. Tercera acción, orad por los que os calumnian. Vamos en el versículo 28. Versículo 29 dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Este pasaje del versículo 29 principalmente se refiere a que usted no entre en conflicto. Se refiere a que usted no entre en contienda. No significa que se deje quitar todo y toma, llévate y ahí te va. No. Ajá, o que póngame otra porque no me dolió. Otra. No, tampoco se trata de eso. Tampoco. Sí. Ajá. Sí, tampoco se trata de eso. Realmente se refiere, es un dicho judío. Más bien se refiere a que usted no tiene en ningún momento que entrar en contienda. Ándale pues, ahí está. ¿Sí? A eso se refiere. Pero lo hemos entendido de esa forma. Y el versículo 30 que nos dice la cuarta acción.
Así es. Le iba a decir a la pastora, ¿quieres decirlo? Se refiere, dice la pastora que es como un dicho, como cuando hablamos del camello que va a pasar por el ojo de una aguja, ¿verdad? No es literal, vaya. La cuarta acción está en el versículo 30, dice: a cualquiera que te pida, dale. Es acción. No dale de como un boxeador, ¿verdad? Más vale dar que recibir, dicen, ¿verdad? Que ese es el dicho de los boxeadores: vale más dar que recibir. Dice: a cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Fíjese, en esta parte es bien interesante. Y no hace mucho yo aconsejaba a una persona con respecto a esto, porque él estaba en contienda con otra persona, porque le había prestado un dinero y estaba esperando recibir. Entonces, pues esta persona a la que le prestó no tenía cómo regresárselo y él ya estaba molesto. Entonces, recomendación: si usted no se dedica a prestar dinero, si usted no se dedica al agiotismo, que yo le recomiendo que no se dedique a eso, pero si no se dedica a eso, gracias a Dios, no preste. Y si presta, no esté esperando recibirlo de regreso. O sea, cuando usted decida prestar, preste lo que usted esté dispuesto a perder. Por ejemplo, que dice: oye, es que préstame 1,000 pesos. Y dice: híjole, 1,000 pesos como que no. Toma, mira, 500, ahí está. Porque usted dice: ya no me los va a regresar. Ahí están 500. ¿Sí me explico? Es como yo les digo a los de consejería, es un consejo. Por eso se llama consejería. Ya usted decide qué hacer. Pero normalmente eso es lo que se tiene que hacer. Cuando alguien se dedica al agiotismo, está condenado en las Escrituras. No es algo bien visto delante de Dios, porque genera contiendas y porque finalmente usted termina despojando a una persona de algo cuando no puede pagar. Entonces, cuando usted preste, no espere recibirlo de regreso. Y si quiere prestar, así como le estoy recomendando, ¿verdad? Preste lo que usted esté dispuesto a perder, a no volver a recibir. Si esa persona le regresa, gloria al Señor. Está en posibilidades de poderla ayudar otra vez o ayudar a alguien más. Pero si no, tan amigos como siempre. ¿Sí? Recomendación. Y no sea avaro, exactamente. Bueno, de eso ya hemos abordado el tema en varias ocasiones. Cuando el Señor nos bendice y nos da y nos prospera, es para que nosotros podamos bendecir y prosperar a otros, para que podamos ayudar. Yo te entendía, avaro. Pues es que yo estoy acá con mi rollo. No sea aval, dice la pastora, tampoco no ande firmando de aval, porque también lo va a meter en problemas. Muy bien. Número 1 de las recomendaciones: debemos hacer cosas buenas a nuestros enemigos. Número 2, debemos bendecir a nuestros enemigos, es decir, no desearles mal. Estoy recapitulando, Número 3, debemos orar por nuestros enemigos. Pídale a Dios que haga su voluntad en sus vidas. Y número 4, debemos dar a nuestros enemigos. Estos son los 4 actos básicos de cómo mostrar el amor a nuestros enemigos. Si se fija, son acciones muy concretas que si las vemos y las recibimos de esa manera espiritualmente y las aceptamos así, es algo que podemos alcanzar a hacer. Es algo que podemos alcanzar a lograr. Amar a nuestros enemigos haciendo estas cosas. Obviamente va incluido dentro de estas acciones, o parte de estas acciones está incluido el perdón. Usted tiene que perdonar de manera automática para poder decidir hacer el bien, bendecir, orar y dar. Tiene que estar implícito ahí el perdón. Usted hace cosas por su gente amada, yo le puedo asegurar, y ha hecho muchas cosas por la gente que ama. Y podría estar dispuesto a hacer otras muchas más. Pero en este caso el Señor nos pide que lo hagamos por aquellos que no han sido bonitos, lindos, amorosos con nosotros.
eso lo vuelve muy complicado. Con estas 4 acciones, eso es lo que el Señor tenía en mente para amar a nuestros enemigos, o al referirse a amar a nuestros enemigos. Pero mire, todavía le voy a dar otras razones más en las que usted, cuando usted empieza a amar a sus enemigos, usted va a recibir bendición. Obviamente se va a convertir en hijo de Dios, porque así nos dice el pasaje, pero va a empezar a recibir bendición. Porque fíjese, primero que nada Dios va a ser honrado. O sea, usted va a honrar a Dios. Cuando usted empieza a realizar estas acciones, usted va a estar honrando a Dios. Número 2, nuestro Señor Jesucristo va a estar complacido con usted. ¿O usted no quiere complacer al Señor? Va a estar complacido. El Espíritu Santo puede usar nuestras acciones para cumplir con su voluntad. Acuérdese que nosotros somos el medio por el cual Dios se manifiesta a muchísima gente. Nosotros somos esas manos, esos pies, esa boca por medio de la cual Dios le habla y se expresa a mucha gente. Cuando nosotros logramos amar a nuestros enemigos, nosotros vamos a ser un conducto de ese Espíritu Santo para esa gente. Ahora ya no se diga que va a hacer usted enojar al diablo. Vaya, el diablo no va a estar contento con lo que usted va a estar haciendo. El enemigo o aquellos que te hicieron cosas malas van a estar desconcertados. Cuando usted, no sé si a usted le ha pasado algo como eso, que alguien le hace un mal y la otra persona está esperando que usted le grite o reaccione de otra manera. Y si usted le dice, no pasa nada, ¿verdad que se sacan de onda? Los desarma inclusive. No saben cómo reaccionar. Porque ellos están esperando una reacción violenta. En muchas ocasiones, cuando usted reacciona de esa forma, usted desarma a la parte contraria. Por eso la palabra es tan sabia cuando dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si usted está en una discusión o alguien le está reclamando acerca de algo y usted tranquilo dice, no pasa nada, no sé de qué me estás hablando, o simplemente usted no se enreda en esa discusión, usted desarma a esa persona. Porque mire, para pelear se necesitan por lo menos 2. Digo por lo menos 2 porque luego hay pleitos de 3, 4, 5 y hasta que traen a todos los cholos de la colonia. También los críticos de la iglesia, todos aquellos que le han dicho, ay, bueno, muy cristiano, ahora son hermanos, lero. Cuando usted empieza a accionar y a vivir de esa manera y a mostrar la vida de Cristo en usted, amando a sus enemigos, los va a dejar con la boca abierta. Van a decir, wow, de verdad que estás cambiando. De verdad que algo está pasando. Ahora, no le estoy diciendo que usted en todo momento sea sumiso y que no defienda a veces su punto. Son cosas diferentes, Porque acuérdense que nosotros los cristianos somos muy mansos, no mensos. Entonces va a haber ocasiones en las que sí usted puede no pelear, pero tiene que poner límites y tiene que establecer ciertas cosas, ciertos parámetros, y dice hasta aquí, esto es así, pum, pum, y hasta ahí. ¿Sí me estoy explicando? No es así para que usted esté aceptando y se ponga de costal, ¿verdad? Con esos costales de gimnasio para que le estén dando, no. No se trata de eso tampoco. La iglesia misma va a ser bendecida porque usted va a dar un buen testimonio de la iglesia de Cristo. A veces los cristianos pasamos por tiempos difíciles
por ese mal comportamiento o esa falta de congruencia que a veces tenemos. Pagamos consecuencias por cosas que no deberíamos. Mucha gente no se quiere acercar a la iglesia porque hemos dado mal testimonio. Esto nos va a ayudar a poder acercar a más gente a que conozcan de Cristo. Porque vamos a inspirar a muchísima gente. Yo le puedo asegurar que usted va a inspirar a muchísima gente que usted ni se imagina. A veces usted cree que le está predicando a los hermanos de Valsequillo y nada, que el que viene de Camargo es el que está recibiendo todo. Usted mismo va a ser bendecido cuando usted establece estas acciones. Su ira va a desaparecer. Y sobre todo, en el versículo 35 nos dice el Señor que en el cielo vamos a recibir una recompensa grandiosa. Así que, ¿qué mejor? O sea, son muchos los beneficios que usted va a recibir como para no hacerle caso al Señor y no amar a sus enemigos. Nada de lo que usted y yo hagamos en esta vida, nada es más importante que mostrar el amor de Cristo. Nada. Nosotros tenemos que mostrar ese amor. Es la parte más importante de nuestros ministerios. Y digo ministerios de todos y cada uno de nosotros. Aún y que nos persigan o persigan nuestra fe, usted tiene que mostrar ese amor y esa misericordia de parte de Dios. Ahora, como le decía, esto no es algo natural. Es algo que no se puede hacer en nuestras fuerzas y en nuestra carne. Por eso tenemos que estar siempre pegados y agarrados del Espíritu Santo, creciendo espiritualmente para poder vivir de una manera sobrenatural y sobre todo poder siempre estar empoderados por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: todavía no se me vaya de aquí nadie hasta que reciban poder, hasta que reciban al Espíritu Santo. El mundo, al versículo 31, le llama la regla de oro. Y usted lo va a reconocer. Como dice el versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, como quieras que te traten, tú tienes que tratar. Como quieres que te reciban, tienes que recibir. Vaya, como quieres que sean contigo, tú tienes que ser con ellos. Esta es una regla de oro. También mucha gente la conoce como el dar y recibir. Yo en alguna ocasión la enseñaba también como la ley del boomerang, ¿verdad? ¿Sí recuerdan los boomerang? Los arrojan y los regresa. Con la vara que midas serás medido. Vaya, hay muchas formas de poderlo decir, de poderlo explicar. Por eso le vuelvo a repetir, la gente lo conoce o reconoce esto como la ley o la regla de oro. Así que solamente los hombres y mujeres piadosos van a poderlo hacer. Solamente los hombres y mujeres fieles lo van a poder lograr. Todos los demás, y me refiero a la gente del mundo, va a responder con gritos, con amenazas, con demandas, con ataques, con calumnias, con represalias y con ir por su bola de cholos y regresa con todo el barrio para apedrearlo. Por eso le digo que es una forma para manifestar el amor del Señor. Y ya vamos avanzando. Versículo 32 dice: porque si amas a los que os aman, o sea, si nada más amas a los de tu grupo, a los que tú amas, pues ¿qué beneficio hay ahí? ¿Qué gracia tiene eso? Todos lo hacen, hasta los muy malos lo hacen. Y digo así, hasta los muy malos lo hacen. Lo vemos hasta en las películas, los muy malos, malotes, malotototes, andan queriendo vengar ahí a sus seres queridos.
porque los aman y los aman de verdad, o sea, es un amor real, ¿verdad?, que tienen hacia ellos, es su familia. Por eso dice el Señor, si ellos que son pecadores lo hacen, ¿eso qué gracia tiene? Si solamente le haces el bien a los que a ti te hacen el bien, pues ¿qué mérito tienes? Solamente estás pagando un favor con favor. ¿Qué mérito hay ahí? Pues no. Porque también los pecadores hacen lo mismo, vuelve a decir el Señor, versículo 33. Y en el versículo 34, y si le prestas a aquellos de quien esperas recibir, o sea, de quien sabes que te va a pagar, pues ¿qué mérito hay ahí tampoco? ¿O también? Esa es una pregunta que yo muchas veces me he hecho. No sé si se ha fijado. Cuando usted va al banco, porque tiene una necesidad, y le voy a hablar del banco, ¿verdad? Pero si usted no tiene forma de demostrar que puede pagar el préstamo, no le prestan. Y la gente que no tiene necesidad del préstamo, porque sí tiene recursos, a ellos sí les prestan. Les pareciera una paradoja, ¿verdad? Una contradicción. Pero para el Señor eso no es contradicción. Por eso Él dice, ¿eso qué gracia tiene? Si le prestas porque sabes que te van a pagar, ¿qué mérito hay ahí? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. En otras palabras, porque les van a pagar intereses. Así que si solo amas a los que te aman, ¿dónde está el poder en eso? La gente que está perdida también lo hace. Si solo haces el bien a quienes te hacen el bien, ¿dónde está el poder? Las personas no salvadas que no están en Cristo también lo hacen. Y si das a aquellos que planean devolverte, pues el mundo también, todo el mundo lo hace. Pero si eres un seguidor de Cristo, no se te permitirá tomar represalias. Amarás a tus enemigos, harás el bien a los que te persiguen, bendecirás a los que te maldicen, orarás por los que te amenazan y darás a los que quiten lo que es tuyo. Y lo que yo te puedo asegurar es que si empezamos a hacer esto, si de verdad empezamos a vivir de esta manera, nuestro mundo va a empezar a cambiar. Nuestra iglesia va a ser una iglesia distinta, diferente, una iglesia que da fruto con testimonio, una iglesia poderosa en el Señor. Porque estas son unas palabras que verdaderamente revolucionaron en los tiempos de Jesús. Son unas palabras que le voltearon la cabeza a muchísima gente, que no entendían de qué estaba hablando. Mucha gente no entendía a qué se refería el Señor. El Señor realmente fue un revolucionario. Y es algo bien interesante porque muchas de las cosas que Él decía no eran cosas que no se hayan conocido antes, como bien veíamos ahorita en el versículo de Levítico. Pero lo que sucedía es que Él las estaba ahora mostrando en una cuestión muy práctica, muy diferente, donde todo lo que nos enseña ahora nuestro Señor Jesucristo está basado en el amor. Está basado en el amor. Y cuando está basado en el amor, nosotros hacemos las cosas de una manera muy, muy, muy diferente. Esta historia ya la he contado también un par de ocasiones, pero creo que vale la pena volverla a recordar. Había una mujer que estaba casada con un hombre. Un hombre que antes de casarse le dijo, mira, sí me quiero casar contigo, estás muy bonita, sí me interesa, pero yo soy muy exigente. Y para casarnos, mira, a mí me gustaría que vieras esta lista de cosas
que a mí me gustaría que cuando estemos casados tú cumplas en el hogar. Y le da ahí una listita de cosas, ¿verdad? Dice, asegúrame que vas a cumplirme con esto y nos casamos mañana. Entonces le da la listita y ella empieza a leer. Y dice, hacer comida todos los días, que la comida esté lista a la 1 de la tarde. Número 2, que la casa esté limpia, barrida, trapeada, sacudida, ¿verdad?, para la hora que yo llego del trabajo. Que las camas siempre estén alzadas antes de las 9 de la mañana. Cosas así. Y una lista de cosas, como más de 20 cosas que estaban ahí en la lista. Y que la ropa cuando la laves la vayas a separar. Primero la blanca y luego la de colores claros y luego la oscura. Que no se pierda ni un calcetín, que todos vayan a la lavadora agarrados de la mano. Ya ve que los calcetines se pierden, tienen que ir agarrados de la mano. Entonces, así una lista de cosas. Sucede que se casan, pasa un tiempo, viven bien algunos años, porque él era exigente, pero la trataba bien, la trataba con respeto, la trataba bonito. O sea, sí la amaba, pero era exigente. Hay de ella que faltara algo de lo de la lista, ¿verdad? Pues pasa el tiempo y se muere el hombre, le da un infarto y se muere. Digo, porque todavía estaba joven. Le deja una lana a la mujer, porque tenía un seguro de vida, no era segura de vida. Entonces la mujer dice, no, pues voy a irme de vacaciones. ¿Qué lugar les gusta? ¿Europa? Europa se fue. A París. Allá en París conoce un parisino. Se enamoran. El parisino la empieza a tratar muy bonito, con mucho amor, con mucho cuidado. Y finalmente se casan. El parisino no le entrega una lista de cosas, ni la condiciona, ni le dice que tiene que hacer tal o cual cosa. Simplemente se casan por amor. Y ella empieza a vivir los mejores años de su vida. Ahora sí, con el amor de su vida. En una de esas ocasiones que estaba haciendo limpieza en la casa, abrió un cajón y ¿qué cree? Se encuentra la lista de aquel primer marido. Entonces saca la lista y dice, que la comida, no, sí lo estoy haciendo. Que la casa limpia, también lo estoy cumpliendo. Que los calcetines, no se ha perdido uno solo. Entonces revisa la lista y se da cuenta que ha cumplido con toda la lista sin que se la pidieran. Simplemente la cumplía por amor al parisino. Este no era de Valsequillo, era de París. Por amor al parisino. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Que lo que ella hacía y el amor que tenía era el mismo, solo que en el primer matrimonio, en el primer pacto, había una lista de requisitos que ella tenía que cumplir, porque tenía que acostumbrarse a hacer las cosas de alguna manera, tal vez, no lo sabemos, o simplemente porque el marido que tenía en ese momento quería asegurarse que ella cumpliera con esos requisitos. Pero en el segundo matrimonio, en el segundo pacto, ella cumplía y hacía lo primero, como lo hacía en el primero, pero sin tener en cuenta la lista, sino que todo lo cumplía y todo lo hacía meramente y sencillamente por amor. Para nosotros en el Señor es lo mismo. El Señor tenía un antiguo pacto con su pueblo Israel, en el cual Él les tuvo que dar reglas, leyes, estructuras y formas de convivencia, porque venían de una vida de cautiverio, de esclavitud, donde ellos no sabían comportarse y no entendían cómo tenía que ser la relación con ese Dios de amor
que los estaba sacando de la esclavitud. Pero ahora nosotros, como la iglesia de Cristo, vivimos en esta gracia donde ahora únicamente es necesario que nosotros entendamos este amor de Dios, este amor de Cristo, para que nosotros podamos cubrir y cumplir con todos los requisitos que el Señor nos pide. Así que este requisito que nuestro Señor Jesucristo nos explica y nos pide de amar a nuestros enemigos, si nosotros verdaderamente amamos al Señor, también deberíamos y debemos cumplir con Él. Porque todo en el Señor se cumple por medio del amor. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Se fija? Amor, amarás. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor otra vez. ¿Sí? Y dice: y con estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas. Así que si nosotros empezamos a verdaderamente a manifestar el amor del Señor, a manifestar el amor de Cristo, a manifestar el amor que hay en Él, por medio del amor que le podemos manifestar a nuestros enemigos, perdonando, ayudando, orando por ellos, vamos a manifestar ese amor de parte del Señor. Y la iglesia del Señor va a ser cada día una iglesia gloriosa, poderosa, y una iglesia llena de fruto que vamos a poder manifestar. Por eso, hermanos, hermanas, los exhorto, los invito a que empecemos a esforzarnos a verdaderamente caminar en ese amor de Cristo, pero no únicamente de habladas, porque dice un dicho por ahí que de lengua hasta una orden completa. Por eso el Señor nos enseña estas 4 acciones de ese amor que tenemos que manifestar, de ese amor del cual tenemos que estar convencidos, que tenemos que vivir y que tenemos que mostrarle al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si apuntó, si tomó notas, el tema de hoy se llamó amar a tus enemigos. Ya me están echando ojos allá de que no dije el título. Amar a tus enemigos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque has mostrado tu amor y tu misericordia con cada uno de nosotros. A pesar de que cada uno de nosotros en algún momento, Señor, no hemos estado a la altura o no hemos mostrado ese amor